Me dieron un papel manchado y una lámpara temblando, y tuve que decidir sin confirmación. El sistema exigía que el tren avanzara, aunque las señales ya no significaran lo mismo. Vi cómo una luz mal puesta convertía una vía segura en un patio sin salida, minuto tras minuto. Cuando comprendí el error, ya había arrastrado a un regimiento entero fuera del horario y fuera del plan. En mi cuaderno solo quedó una frase y el peso de todo lo que no pude detener. 21 de agosto de 1944, norte de Francia. La campaña aliada avanzaba tras la ruptura de Normandía. Las carreteras estaban saturadas por columnas de camiones, vehículos dañados y civiles en movimiento. El ferrocarril, aunque golpeado por bombardeos y sabotajes, seguía siendo el medio más rápido para trasladar unidades completas. Esa noche, un regimiento de infantería debía desplazarse desde la zona de concentración cercana a Amiens hacia un sector al este, donde se reorganizaba una línea de seguridad y se preparaban cruces sobre ríos menores. El plan era sencillo sobre el papel. Embarcar antes del anochecer, circular con luces apagadas por la amenaza de ataques aislados, descender en una estación acordada, marchar en silencio hasta puntos de reunión señalados por la policía militar. En la práctica, la red ferroviaria trabajaba al límite. La estación de carga asignada era un conjunto de andenes improvisados junto a una vía secundaria. No era un gran nudo ferroviario. Era un lugar elegido por necesidad. Había depósitos temporales. Había pilas de traviesas. Había vagones recuperados. Había un edificio con ventanas tapadas y un reloj que marcaba horas con atraso. La oscuridad era parte de la disciplina. También era parte del problema. El responsable de coordinar el movimiento no era un general. Era un técnico ferroviario movilizado, un jefe de circulación con experiencia civil, transferido a tareas militares por falta de personal. Se llamaba Marcel Delaunay. Tenía 40 años. Antes de la guerra había trabajado en horarios, cambios de agujas y control de paso en líneas regionales. Ahora trabajaba con mapas incompletos, órdenes escritas a mano y equipos que funcionaban a medias. Su función era invisible para la mayoría de los soldados, pero de su mesa salían decisiones que evitaban choques, retrasos y bloqueos. Delaunay no mandaba sobre el regimiento, no decidía a qué frente iría, no conocía el objetivo final con detalle. Su tarea era más estrecha y por eso mismo más rígida. Debía asegurar que un tren cargado con hombres, armas y algunos vehículos ligeros entrara en una ruta asignada. Debía hacerlo sin detener el flujo de convoyes de munición y combustible. Debía hacerlo con señales dañadas y con cortes de energía que obligaban a utilizar lámparas de mano. Debía hacerlo, además, con la presión constante de los oficiales de enlace que exigían prioridad. A media tarde llegaron las primeras compañías. Marcharon por caminos de tierra hasta el área de embarque. Los hombres traían polvo en la ropa y cansancio acumulado. No venían de descanso, venían de semanas de movimiento. Algunos llevaban botas mojadas desde días atrás. Otros llevaban vendajes viejos en las manos. El tren, para ellos, era una pausa relativa. Una forma de avanzar sin gastar el cuerpo. Los vagones disponibles eran mixtos. Había vagones cerrados de carga con bancos improvisados. Había algunos coches antiguos adaptados. Había plataformas para vehículos ligeros y piezas pequeñas. En cada puerta se escribieron números con tiza. Los oficiales de transporte intentaron mantener un orden básico. Se asignaron compañías por vagón. Se cargaron cajas de munición en extremos separados de los hombres. Se repitieron instrucciones sobre no fumar y no asomarse en marcha. Delaunay observó el proceso desde el borde del andén. Tomaba notas, miraba el reloj, miraba el estado de los desvíos, miraba a los operarios que giraban manivelas con guantes. Una vía era transitable, la otra tenía un tramo reparado con materiales de emergencia. Un tercer ramal estaba bloqueado por vagones dañados que nadie había retirado. El margen de maniobra era mínimo. En la mesa de circulación había una hoja con la ruta prevista, salida hacia el noreste, cruce por un punto de enlace al anochecer, paso por una estación intermedia para dejar vía a un tren de combustible, llegada a destino antes del amanecer. Esa hoja llevaba sellos y firmas de al menos 2 oficinas distintas. También llevaba tachaduras. La guerra había convertido los documentos en un palimpsesto. Nada estaba limpio, nada era definitivo. La señalización en ese sector era irregular. Algunas señales fijas habían sido destruidas. En su lugar se usaban banderas de día y lámparas de noche. Las comunicaciones por línea telefónica eran frágiles.
Los cables habían sido cortados y reparados tantas veces que el ruido interfería con las instrucciones. La radio se usaba con restricciones para evitar intercepciones. Lo que en tiempo de paz era un sistema continuo, en 1944 era una suma de soluciones parciales. Cuando cayó la noche, el tren estaba listo. La locomotora era una máquina recuperada y ajustada para funcionar con carbón de calidad irregular. El maquinista era un civil con meses de servicio bajo órdenes militares. Conocía la ruta en parte. Conocía, sobre todo, el comportamiento de su máquina. La tripulación llevaba lámparas cubiertas. Los frenos se probaron con una sacudida breve. El ruido metálico se perdió en el ambiente de campamento. Delaunay recibió una última llamada. Desde un punto de control más al norte avisaron de un tramo con paso alterno por obras. La información era incompleta. No decían cuánto duraría el bloqueo. Solo decían que había que evitar congestión. Delaunay anotó. Buscó en su mapa el tramo. Lo identificó como un enlace crítico. Si ese tramo se cerraba del todo, la única alternativa era usar un desvío por una línea secundaria que rodeaba el nudo principal. Esa línea no era la recomendada para trenes largos. Tenía curvas cerradas. Tenía puentes revisados a prisa. Pero existía. El oficial de enlace del regimiento apareció en la mesa con prisa. Quería salida inmediata. Traía un papel con una hora límite. No explicaba el motivo. Solo hablaba de situación operativa. Delaunay escuchó sin discutir. Sabía que discutir en ese entorno era perder tiempo. Su margen real era decidir cómo insertar el tren en un flujo que ya estaba al borde del colapso. A las 23:10 el tren comenzó a moverse. Salió lentamente, sin luces visibles. El sonido de los acoples y el traqueteo de los vagones se convirtió en un ritmo constante. El regimiento se alejaba de un área conocida hacia un destino que muchos no podían ubicar en el mapa. En los vagones, algunos dormían sentados. Otros contaban el tiempo. Los suboficiales recorrían pasillos estrechos. Se repetía la misma instrucción. Silencio, disciplina, vigilancia. El primer tramo transcurrió según lo previsto. En un punto de cruce se detuvieron para dejar pasar un tren de munición que venía en sentido contrario. El retraso fue breve. Se oyó el golpe de las ruedas del tren que pasaba. Se olió el humo y el metal caliente. Después continuaron. La complicación apareció cerca de la 1 de la mañana. En una estación pequeña, sin iluminación exterior, un agente de vía salió con una lámpara y una señal manual. La locomotora redujo velocidad. El agente se acercó al maquinista, le habló rápido, le entregó una orden escrita. Era una orden de desvío temporal. Decía que el tramo principal estaba restringido por obras y por acumulación de trenes. Indicaba que ese tren debía tomar la línea secundaria durante varios kilómetros y reincorporarse más adelante. El papel estaba manchado y con letras apretadas. No incluía un nombre claro de la estación de reincorporación. Incluía un código de enlace, de esos que se usan en oficinas y no en mapas de soldados. En condiciones ideales, el maquinista habría llamado por teléfono para confirmar. Esa noche, la línea telefónica no funcionaba. La radio no estaba autorizada para ese nivel de detalle. La decisión quedó en manos de 2 personas y una lámpara en la oscuridad. El maquinista conocía un desvío, pero no estaba seguro de cuál era el indicado. El agente de vía estaba agotado. Llevaba horas manejando pasos alternos y respondiendo a urgencias. Se habían cambiado itinerarios varias veces. Se habían improvisado soluciones con órdenes parciales. En ese ambiente, una palabra mal oída era suficiente. El tren tomó el desvío. Las agujas se movieron con un golpe seco. Los vagones siguieron la curva. En pocos minutos, el regimiento dejó la ruta principal. No hubo alarma dentro. No había una forma evidente de saberlo. El paisaje nocturno era el mismo. Campos, sombras, postes. Solo los hombres del extremo delantero notaron una diferencia en la inclinación y el balanceo. Delaunay no iba en el tren. Se quedó en la estación de origen, esperando informes de paso para liberar la vía a un convoy siguiente. A las 1:20 intentó contactar con la estación intermedia para confirmar la secuencia. No obtuvo respuesta. Probó otra línea. Recibió ruido y palabras cortadas. En un cuaderno anotó «sin confirmación». Era una frase común en esos días, pero esa noche tendría un peso distinto. En la línea secundaria, el tren avanzó más lento. Las curvas obligaban a reducir velocidad. El maquinista cuidaba la máquina para no forzarla. El carbón era irregular y el tiro variaba. El vapor subía y bajaba. Cada ajuste añadía minutos.
A las 2:10 el tren llegó a un cruce. Había dos posibilidades. Una vía continuaba hacia el noreste y se unía más adelante a la línea principal. La otra giraba hacia el este y llevaba a un pequeño complejo industrial y a patios de carga. Las señales fijas allí habían sido dañadas. Quedaban postes sin placas. Un farol manual indicaba paso autorizado para una ruta. El problema era que ese farol fue movido minutos antes para otro tren. En el caos de esa noche, dos convoyes se solapaban. El tren del regimiento tomó la vía equivocada. No fue una decisión deliberada. Fue una cadena de interpretaciones, una luz donde debía haber otra, un código mal leído, un operador que creyó que el tren era el que esperaba, un maquinista que confió en el gesto de un agente. Al entrar en el patio industrial, la marcha se volvió casi a paso de hombre. Había vagones estacionados, había vías muertas, había un puente corto que limitaba el paso y, sobre todo, había ausencia de personal suficiente para redirigir con rapidez. La estación no estaba preparada para recibir un tren de esa longitud con tropas. Dentro de los vagones, los suboficiales empezaron a notar lo anormal. La detención se alargaba. El traqueteo se convirtió en sacudidas cortas. El silencio exterior era distinto. Se escuchaban golpes de metal cercanos, como de maniobras, no como de paso. Alguien preguntó la hora. Otro dijo que aquello no parecía un tramo de tránsito. Un oficial de transporte del regimiento bajó a hablar con personal ferroviario. Encontró a un empleado joven con un brazalete improvisado. El empleado no tenía un plano completo. Solo sabía que esa noche se estaban desviando trenes por obras. No sabía que debía llegar un regimiento a una estación concreta. No había recibido esa información. La cadena de avisos se había roto en algún punto administrativo. Se intentó mover el tren de nuevo. Las agujas debían cambiarse a mano. Algunas estaban duras por falta de lubricación. Otras habían sido dañadas por pasos anteriores. Los operarios disponibles eran pocos, y cada maniobra tenía que hacerse con discreción, porque el área no estaba completamente asegurada. Había informes de infiltraciones y disparos aislados. Mientras el tren permanecía detenido, el reloj corría. El plan de llegada antes del amanecer se deshacía. El regimiento, que debía ocupar un sector de seguridad, no estaba donde debía. En el destino previsto, la policía militar esperaba. Habían marcado rutas, habían preparado señales, pero no tenían tren. En la oficina de circulación, Delaunay recibió al fin un aviso confuso. Un mensaje desde una estación dijo que el tren no había pasado. Otro mensaje desde una línea secundaria habló de material con tropas detenido en un patio. La descripción no incluía número de convoy ni hora exacta. Delaunay unió piezas, pidió confirmar la identificación del tren. La respuesta tardó. En ese intervalo, otros trenes pedían vía. Delaunay tomó una decisión incómoda. Ordenó retrasar un convoy de suministros no críticos para liberar un tramo de retorno. No era una medida ligera. Mover prioridades en guerra podía causar disputas. Pero un regimiento perdido era un riesgo mayor. No solo por el retraso, también por la posibilidad de que la unidad quedara expuesta sin orientación, en un área que no estaba destinada a concentraciones. Para corregir el error, hacía falta algo más que un cambio de agujas. Hacía falta coordinación entre varias estaciones. Hacía falta informar al mando de transporte militar. Y hacía falta hacerlo sin saturar comunicaciones. El sistema, diseñado para flujos predecibles, estaba respondiendo a golpes. Al amanecer, el tren seguía sin estar en el lugar previsto. Había avanzado unos kilómetros dentro del entramado industrial. Se había detenido de nuevo y luego había retrocedido parcialmente para tomar un enlace alternativo. Ese movimiento de avance y retroceso desgastaba la locomotora, aumentaba el consumo de carbón, agotaba a la tripulación y tensaba a los hombres, que no habían dormido bien y no entendían por qué estaban allí. La desorganización empezó a notarse en detalles. Algunos oficiales discutieron sobre si debían desembarcar y marchar a pie. Eso era casi imposible. No conocían el terreno, no tenían rutas seguras, y mover cientos de hombres de madrugada por caminos secundarios podía crear incidentes con otras unidades. Además, el objetivo de usar el tren era conservar fuerzas y mantener cohesión. Si se dispersaban, el regimiento dejaría de ser una unidad en tránsito y se convertiría en un conjunto de grupos perdidos. La policía militar, que debía guiar la salida en destino, recibió nuevas órdenes. Pasó horas esperando.
Luego fue enviada a otro punto. En el sector que debía cubrir el regimiento, otras unidades tuvieron que alargar su línea. Se estiraron patrullas, se redujo profundidad defensiva. No fue una catástrofe inmediata, fue un deterioro silencioso. Ese tipo de deterioro, en campaña, se acumula. Al mediodía, el tren logró reincorporarse a una línea principal, pero ya no era la misma secuencia prevista. La red había reordenado prioridades. El convoy de combustible que debía pasar primero ya había pasado. Otros trenes ocupaban ranuras horarias. El tren del regimiento quedó relegado a esperas largas en apartaderos. Cada espera era una hora perdida. Delaunay, desde su estación, seguía recibiendo fragmentos. No estaba en el punto donde el error se produjo, pero era uno de los pocos que veía el mapa completo. Comprendió que no bastaba con mover el tren. Había que reconstruir la cadena documental para evitar que se repitiera. Pidió copias de órdenes, pidió identificar el código de enlace que había generado la confusión, pidió nombres de estaciones y horas de paso. En guerra, pedir datos era ir contra la corriente de la urgencia, pero sin esos datos, el sistema solo aprendía por accidente. Finalmente, el regimiento llegó a su estación de destino al final de la tarde del 22 de agosto. No llegó con la precisión de un horario, llegó con el desgaste de un día entero de tránsito fallido. Los hombres descendieron con torpeza, con la espalda rígida, con hambre. Los vehículos ligeros se descargaron con prisa. La policía militar improvisó una guía nueva. Las rutas previstas ya no estaban libres. Hubo que evitar carreteras ocupadas. Hubo que ajustar puntos de reunión. El regimiento no había desaparecido. No había sido destruido. El error no produjo un desastre espectacular. Lo que produjo fue un vacío de tiempo en un momento de presión operativa. Un día de retraso puede significar poco en un mapa grande. En un frente dinámico puede significar una noche sin relevo, una patrulla sin apoyo, un sector cubierto por menos hombres de los necesarios. El mando de transporte abrió una investigación breve. No era una investigación para buscar la verdad completa. Era una investigación para restaurar control. Se revisaron órdenes. Se preguntó por qué se usó una línea secundaria. Se preguntó quién autorizó el desvío. Se preguntó por qué no se confirmó por teléfono. Las respuestas eran previsibles. No había teléfono. Las señales estaban dañadas. Había obras. Había congestión. Había presión por salir. El sistema tendía a buscar un nombre, un responsable individual, un error humano. En ese tipo de fallos, el individuo es la última bisagra, no el origen. El origen estaba en la saturación de la red, en la mezcla de códigos civiles y militares, en la falta de un lenguaje común entre oficinas, en la improvisación constante, en la ausencia de redundancias fiables. Aún así, alguien recibió una amonestación. Un agente de vía fue señalado por colocar una lámpara en el lugar equivocado. No era un castigo severo, pero dejó marca. El agente había trabajado sin descanso. Había movido señales manuales decenas de veces. Ese día, una sola colocación incorrecta coincidió con un tren que no debía pasar por allí. El expediente simplificó lo complejo. Era una forma de cerrar el asunto y seguir. Delaunay entregó un informe técnico. No era un documento heroico. Era un listado de recomendaciones. Pedir que los códigos de enlace se acompañaran de nombres de estación. Pedir que los desvíos nocturnos se confirmaran con doble control en cruces críticos. Pedir que los trenes con tropas tuvieran una identificación visible para personal ferroviario, incluso en condiciones de apagón. Pedir que se reservaran equipos adicionales de señalización manual en patios industriales. Parte de esas recomendaciones se aplicó. Parte se ignoró. La guerra no daba margen para reformas completas, solo aceptaba remiendos. En semanas siguientes, otros trenes fueron desviados con éxito gracias a medidas mínimas. También hubo otros errores. La red no dejó de ser frágil. El regimiento, por su parte, entró en combate días después en un sector distinto del inicialmente asignado. El retraso obligó a reacomodar planes. Algunos oficiales lo recordaron como una noche inútil. Para los soldados fue una experiencia de desconcierto, hambre y espera en vagones cerrados. No fue una batalla. Fue una de esas piezas logísticas que rara vez aparecen en relatos públicos. En el registro oficial de operaciones, el episodio quedó reducido a una línea: unidad retrasada por incidencias ferroviarias. No decía cuál, no decía cómo,
No decía quién pasó horas moviendo agujas a mano. No decía quién tomó decisiones bajo una lámpara sin teléfono. No decía cuántos hombres perdieron el descanso necesario antes de marchar. Delaunay siguió trabajando en la misma estación durante meses. Vio pasar trenes cargados de combustible, de heridos, de prisioneros, de piezas de repuesto. Vio cómo la red cambiaba de manos conforme avanzaba el frente. Vio cómo se recuperaban señales, cómo se arreglaban cables, cómo volvían horarios con cierta regularidad. Pero también vio cómo el desgaste humano se acumulaba en quienes sostenían el tránsito. Los técnicos ferroviarios, los operadores de desvíos, los encargados de patios, eran parte de un esfuerzo sin rostro. Cuando terminó la guerra, muchos volvieron a sus puestos civiles. La memoria pública se concentró en ofensivas y liberaciones. Los errores de señalización quedaron en archivos. Las jornadas de apagón quedaron en testimonios dispersos. El tren equivocado, para quienes lo vivieron, fue una lección sobre la distancia entre un plan y su ejecución. Una lección sobre cómo una red saturada convierte pequeños fallos en retrasos enormes. Y una lección sobre la fragilidad institucional cuando los procedimientos se sostienen solo por cansancio y buena voluntad. En años posteriores, el nombre de Delaunay no apareció en placas. No tenía una historia épica que contar. Tenía cuadernos llenos de horas, códigos y notas rápidas. En ellos, aquella noche de agosto quedó marcada con una frase breve: convoy de tropas, desvío erróneo, recuperación tardía. Era el resumen de un día en el que un regimiento completo se perdió en tránsito sin desaparecer del mapa, pero sí del horario. Y en una guerra de movimiento, perder el horario era perder una parte de la batalla cotidiana por sostener el frente.